un poco esperanzado. Y digo un poco porque en realidad hay que mantener algo de esperanza. República Dominicana, de una manera urgente, necesita despertar sobre la base de la conciencia ciudadana. Es el ciudadano dominicano que debe tomar conciencia de todo lo que le está sucediendo a este país. Gracias por estar en Conversando con Ricardo López, aquí en la plataforma de Multimedios Amanecer, Cananga TV. No olvide suscribirse a este canal y observar todo lo que se le prepara a usted durante todo el día. Es imprescindible que el ciudadano tome conciencia. En estas 24, 48 horas, amenaza el rebrote del COVID. La pregunta es la siguiente. ¿Ha estado haciendo lo correcto el Ministerio de Salud Pública? Nosotros decimos que sí. ¿Por qué? Porque ha seguido distribuyendo los insumos para que se hagan pruebas. Ha seguido distribuyendo medicamentos para tratarlo. Ha seguido dando las informaciones pertinentes sobre lo que es la prevención del COVID. ¿Qué ha faltado? Lo que ha faltado es una conexión con los organismos restrictivos en el país. Señores, si el dominicano, el joven, no adquiere conciencia, vamos a hacerle entender. Pero hay un mal que debe ser corregido desde las altas esferas de la Policía Nacional y desde el gobierno. No están haciendo el trabajo que deben hacer los efectivos policiales. No lo están haciendo. Y aquí se debe implementar prácticamente camisa de fuerza y obligatoriedad. No sé de qué forma. Si es con multas, si es con sanciones. No es hacer redada y detener a las personas. Es que donde haya un grupo de personas en el que no haya distanciamiento, el que no tengan las mascarillas, dispersar el grupo. Porque tampoco es llevárselo preso para hacinarlo, porque allí se ha demostrado que también el contagio se van a contagiar. Pero hay que usar las autoridades. Miren, es lamentable porque ahí detienen a policías, banda que se disfraza de policía intentando asaltar personas o asaltando personas, otros macuteando personas. Ahí está el video de unos policías en el que prácticamente le están cobrando un peaje a unas personas que se transportaban en guagua. Cobrándole un peaje de 3,000 pesos. Y eso se pudo obtener porque alguien lo estuvo grabando. Entonces hay que revisar los organismos de seguridad del Estado en pos de que este país no siga aumentando los casos de COVID. Que reitero,
las autoridades y el mismo ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, que fue víctima y ha sido víctima del COVID, y 3 viceministros más, saben a lo que ellos se enfrentan. Y por eso usted ve que han aumentado las pruebas. En el momento en que aumentan las pruebas, pues van a aumentar los casos. ¿Por qué? Porque son pruebas donde se van a detectar casos. Por eso nosotros hemos sido coherentes en el planteamiento de que se deben hacer más pruebas. A medida que se hacen más pruebas, bueno, pues necesariamente va a aumentar la positividad porque van a registrar mayor número de casos. Pero ese no es el hecho. El hecho es decirle a la población y sobre todo a la población joven que deben tener un poquito de conciencia, que deben pensar en su familia, que deben pensar en sus padres. Son ellos los que están provocando esta situación. ¿Por qué? Porque son jóvenes que no están siendo bien educados. No están siendo bien educados de parte de la familia per se, pero de las autoridades que tienen que velar por un buen comportamiento del ciudadano. El ciudadano dominicano solo sabe exigir, no cumplir. Y cuando eso sucede, la sociedad se viene de bruces. Una sociedad en la que sus personas, sus jóvenes están empoderados, camina bien. Pero claro, que no sean manejados, que no sean narigoneados por diferentes sectores. Sectores que son los que están detrás siempre del caos, del problema. Para ellos, pescar en río revuelto. Porque está bien. Nosotros vimos un movimiento muy efectivo. Marcha Verde, el 4%. Sí, pero detrás de esa Marcha Verde, ¿quiénes estaban? Muchos empresarios. Muchos que son los que generalmente y siempre se han estado beneficiando de este país. Y el ciudadano común, el de a pie, debe darse cuenta de eso. Empoderarse, pero empoderarse para el beneficio colectivo. Aquí se empoderan para el beneficio de un grupo, de un sector. No puede ser así. Entonces nosotros debemos llamar a la conciencia. Aquí siempre se ha buscado la forma de que fulano de tal que está en tal lugar fracase. Y los que están debajo y los que están alrededor lo que quieren es el fracaso de ese funcionario o de ese ministro. En lugar de colaborar para que las cosas salgan bien, siempre y cuando el ministro quiera que las cosas salgan bien. En el caso de salud pública sabemos que el doctor Plutarco Arias está empecinado en que el gobierno quede bien en materia de salud. Sobre todo en este momento en el cual el presidente plantea el despertar y la apertura del turismo. Señores, en todo lo que va de esta pandemia o algo semejante en la apertura, son más de 7,000 millones de dólares que han ingresado por concepto del turismo. Cosa que le hace bien al país en este preciso momento en el que la producción nacional está estancada. Pero es la población que debe ayudarse. Nosotros hemos planteado la situación del agiotismo y del aumento de los artículos de primera necesidad por un grupo de inescrupulosos comerciantes y, vamos a llamarle así, delincuentes empresarios, que solo piensan en su fortuna, en sus ganancias, y no en el pueblo. Por eso nosotros decimos que el gobierno debe ya
comenzar a ponerles impuestos a la ganancia de todos estos empresarios y dejar sin efecto muchas de las exenciones y de las exoneraciones que tienen estos grandes empresarios. Lo hemos planteado aquí. Con los cerca o más de 200.000 millones de pesos que todos los años se llevan esos empresarios en exenciones, muchas cosas se hicieran en este país. Muchas cosas se hicieran en este país. El sistema de transporte que se ha estado hablando, que si monorriel en Santiago, que ferrocarril, todo eso se puede hacer. Caramba, pero la ley del embudo es la que se ha aplicado en este país durante mucho tiempo. Y ya eso debe de ir dejándose de lado. Lo ancho para ellos y lo estrecho para la gran masa de la población. Es imprescindible que aquí el sistema político entienda que en estos precisos momentos en que nos vemos amenazados por una situación en la que vivió Venezuela, cuando se desacreditaron por completo los partidos políticos, surgió Chávez. Y sin decir que lo de Chávez fue malo o lo de Evo Morales, se van a recurrir a personas que no son tradicionalmente políticos y vendrán con su receta. Y entonces vendrá el conflicto con esas naciones como Estados Unidos, que también lo que quieren es ellos, para ellos, que no respetan la soberanía de los pueblos. Por eso nosotros decíamos que felicitamos el hecho de que Donald Trump rompió récord. No se hizo guerra durante su mandato. No, pero los demócratas vamos a ver ahora lo que pasa. Vamos a ver cómo ellos quieren enfocar su dominio. Porque parece que querrán la vuelta de la Guerra Fría, pero querrán la vuelta del dominio. Por eso la intromisión en los negocios de los países con China y el grupo asiático. Entonces nosotros queremos que el gobierno entienda dos cosas. Número uno, que debe, así como están y como prometió el presidente Luis Abinader, que se le va a elevar a $500, o sea, la fracción de $500 al cambio serían casi 30.000 pesos mensual a los policías. Pero que con ello también se le envíe el mensaje a ciertos agentes que deben eliminar el macuteo. Porque hay muchos policías delincuentes. Mire, parece una cuestión sacada como de una comedia o de una película de estas de comedia. Pero señora, a mí me hacen una anécdota que sucede continuamente. Esto sucede continuamente en la parte alta de la capital. Por ejemplo, el Simón Bolívar. Después del toque de queda, usted ve la gente en la calle, los policías pasan, le dan 2 o 3 pesos y por ahí mismo se van. Y es tal la desfachatez de ciertos policías que me hacen la anécdota de una jovencita de unos 17 años que sale a comprar la cena y compra una fritura, lo que generalmente hay en esos lugares. Pero en el transcurso le da el cambio y el toque de queda la detiene en la calle. Bueno, pues unos policías, una patrulla se le acerca y ella se asusta. Y es el que va manejando que dice,
Pero eso huele bien, esa carne. Y ella le dice, ¿la quieren? Le quitaron la cena. Óigame, hasta eso. Eso es increíble lo que está sucediendo en el país. Pero si no tenemos un cuerpo del orden, que haga valer las leyes y las disposiciones, entonces no vamos a estar en nada. No entiendo por qué los retenes, por qué detener los vehículos, porque yo quiero que alguien me diga si en un vehículo que usted va conduciendo no hay distanciamiento. Entonces quieren hacerle retenes a los vehículos, pero la gente se está acumulando en los barrios. Es ahí donde tienen que ir. Porque una gente que esté transitando en la calle en un vehículo, ese no se está contagiando. Entonces las colas interminables y los tapones interminables, en el momento, muchas veces uno en la oficina está haciendo un trabajo y se puede extender con un paciente, algo se puede extender. Si esa persona va en su vehículo hacia su casa, ¿por qué tiene que guardar un tapón interminable? Que muchas veces sirve ¿para qué? Para el macuteo. Como también para la corrupción. Consígame una carta de ruta para yo poder transitar. A mí me han pedido mucho, digo yo, no, pero que yo no tengo nada de por qué darle carta de ruta a nadie. Eso que se encargue el Intran, que se encargue otra cosa. Pero eso debe eliminarse. Eso retene a los vehículos. Usen esos militares y esos policías para ir a los barrios, para ir a los lugares donde usted ve que se está concentrando mucha gente, que son los que están contagiando. Es imprescindible que las autoridades se pongan a hacer lo que deben hacer. Por más esfuerzo que haga el Ministerio de Salud Pública, por más pruebas que se hagan, si no se detiene el contagio, un virus que está circulando y en estos tiempos en el que nos llegan frente frío, más todavía. Si queremos una Navidad tranquila, si queremos tener unas fiestas, las personas pueden reunirse en sus casas, en sus hogares. Pero este no es el momento para recibir muchas personas en sus casas, en sus hogares. Ahora yo diría que si me van a visitar, para la cena de Nochebuena yo voy a exigir que se hagan la prueba por lo menos 2 o 3 días antes. Y me llevan los resultados. Porque mucho se le ha criticado al ministro de Salud Pública porque dice que en lugar de hacer la cena que hagan un almuerzo. Y él no lo dice por el simple hecho del horario, sino porque después de la cena de Nochebuena, entonces salen muchos. Algunos por tradición a llevarle la cena al vecino o HOR o quedarse tomando unos tragos. Y ahí viene la posibilidad del contagio. O los que comienzan temprano se toman 2 o 3 tragos y quieren salir borrachos a la calle a visitar casas. Como le dicen en mi pueblo, tengo un tío compadre que a esa persona le llama como le va. Porque en los pueblos, cuando salían de un lugar a otro para trasladarse de una comunidad a otra o de una comunidad a llevar los productos al mercado, siempre programaban que iban a pasar por las casas de fulano y de fulano. O sea, pensaba en las 3 comidas. Y al pasar por un lado, ¡hey! ¿Cómo le va? Pase, venga a comer. Por eso le llaman como le va. Sí.
Caramba, conciencia, conciencia ciudadana, sobre todo los jóvenes. Pero ustedes lo ven que no se ponen la mascarilla, ustedes lo ven que no tienen distanciamiento. Y parece ser que hay que retomar nuevamente lo que se hacía en los centros. Antes, en los supermercados, permitían tantas personas circulando dentro del supermercado. Ya no. Bueno, pero también un nivel de contagio en la fila que hacían. Porque tampoco guardaban distancia. Es un nivel de conciencia que debe adquirir el ciudadano. Porque ¿quién es que está en riesgo? Quien está en riesgo es el ciudadano. El joven sale, se contagia, pero parece que no tiene la capacidad de analizar que cuando llegue a la casa puede contagiar a sus padres o a sus abuelos o a sus hermanos. Entonces, la positividad en 2 días de 11 punto tanto por ciento, de 10%, se dispara a un 17%. Se dispara a un 17% porque se están haciendo más pruebas. Lo malo es que se murieron más personas y que la tasa de ocupación en UCI se aumentó. Pero no se aumentó por una decisión del Ministerio de Salud Pública. Se aumentó por una indiferencia de la ciudadanía y sobre todo del sector joven, que no se está protegiendo y que no está guardando distancia. Ah, pero si el joven hace eso, entonces vamos a usar la fuerza, vamos a usar las autoridades. Pero decirle a esas autoridades que eso no es para macutear, que eso no es para servirse, sino para servirle al pueblo, que es quien le paga su sueldo. Y encima de pagarle su sueldo, con los impuestos que paga el ciudadano, también quieren macutearlo. En realidad yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando con el pueblo dominicano. Primero, sabemos que hay una parte en la que la educación se ha ido dirigiendo hacia que el ciudadano sea más borrego, más llevadero. No que tenga un nivel de conciencia, pero debe haber un despertar. Debe haber un despertar de esto. Vamos a hacer un cambio y retornamos en breve.